Mecanismos celulares, sinápticos y moleculares de la memoria. Los temas que a continuación vamos a presentar es aprendizaje estímulo-respuesta, condicionamiento clásico, condicionamiento instrumental, plasticidad sináptica, potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo. Aprendizaje es el proceso mediante el cual las experiencias modifican nuestro sistema nervioso y en consecuencia nuestra conducta. Dichos cambios son definidos como recuerdos. La función primordial de la capacidad de aprender es desarrollar conductas que se adapten a un entorno que cambia constantemente y su objetivo principal es producir un cambio provechoso para el individuo. El aprendizaje tiene cuatro formas básicas: aprendizaje perceptivo, aprendizaje estímulo-respuesta, aprendizaje motor y aprendizaje relacional. Nos vamos a centrar para los fines de esta exposición en el estímulo-respuesta, pero el aprendizaje perceptivo, el aprendizaje motor y el aprendizaje relacional están íntimamente relacionados con el estímulo-respuesta. Aprendizaje estímulo-respuesta consiste en la capacidad de aprender a ejecutar una conducta determinada cuando se presenta un estímulo determinado, por lo que involucra el establecimiento de conexiones entre los circuitos que participan en la percepción y los que participan en el movimiento. Este aprendizaje incluye dos categorías principales: el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental, también llamado operante. Condicionamiento clásico. Iván Petrovich Pavlov fue un fisiólogo e investigador ruso que descubrió los reflejos condicionales. Sus observaciones le permitieron identificar asociaciones entre conductas y estímulos contiguos, lo que sentaría las bases del conductismo y el condicionamiento clásico, mejor conocido como aprendizaje estímulo-respuesta. El condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje en el cual un estímulo sin importancia adquiere las propiedades de uno importante. Dicho proceso supone e implica la asociación entre dos estímulos. Este condicionamiento implica respuestas automáticas o típicas de la especie. Por ejemplo, salivar cuando se tiene hambre, percibimos el aroma a comida. A continuación podemos apreciar el diagrama del condicionamiento clásico. Tenemos un estímulo incondicionado, que es comida, que provoca naturalmente la salivación en un animal. Y por otro lado tenemos una campana que funciona como un estímulo neutro. En este caso, no genera ninguna respuesta en el animal. El condicionamiento clásico nos dice que tenemos que empatar los dos estímulos los tenemos que emparejar en varias ocasiones con la finalidad de que finalmente la campana que es un estímulo neutro, se convierta en un estímulo condicionado. Al emparejar ambos estímulos, que puede ser no nada más una campana, puede ser un timbre, puede ser una luz, puede ser cualquier otro tipo de estímulo, hasta una forma inclusive, que reconozca el individuo o el animal, el organismo, para que genere la respuesta incondicionada. De esta forma, cuando se retira el estímulo incondicionado, el puro uso o el solo uso del estímulo condicionado va a generar la respuesta condicionada. Donald Hebb en 1949 propuso un teorema que explicaba cómo la experiencia cambia las neuronas de un modo que ocasiona cambios en la conducta. El principio de Hebb defiende que si una sinapsis se activa repetidamente al mismo tiempo que la neurona postsináptica emite potenciales de acción, le dará lugar una serie de cambios en la estructura o en la neuroquímica de la sinapsis que la reforzará. Esta regla suele resumirse con la frase: neuronas que se activan juntas permanecen juntas, aunque Hebb insistió en la idea de que la primera neurona debía activarse antes que la segunda, o dicho con otras palabras, debía existir una relación de causalidad para que dicha conexión
sufriese el cambio mencionado. La repetición y la emoción son las bases del aprendizaje. Aprendemos con la repetición o con un evento que puede ser traumático o con un evento que pueda ser muy importante. Asociamos ese evento al aprendizaje y se nos hace más rápido el conocimiento, adquirir el conocimiento. Por su lado, la repetición hace más fuertes las conexiones entre las neuronas y la sinapsis y hasta que llegamos a tener el conocimiento fácilmente, de casi, por decirlo así, de manera automática. Condicionamiento operante o instrumental. El condicionamiento operante supone una asociación entre una respuesta y un estímulo, y es una forma más flexible de aprendizaje. Esta forma de condicionamiento implica conductas que se han aprendido y permite que un organismo modifique su conducta con base en las consecuencias que acarrea. Es decir, que cuando una conducta produce consecuencias favorables, tiende a darse con mayor frecuencia y cuando conlleva consecuencias desfavorables, tiende a darse con menos frecuencia. No significa que va a desaparecer, pero se da con menos frecuencia. A las consecuencias favorables se les define como estímulos reforzantes o reforzadores y a las consecuencias desfavorables como estímulos punitivos o castigos. El proceso de refuerzo refuerza una conexión entre los circuitos neurales implicados en la percepción y los implicados en el movimiento, que es la conducta. El condicionamiento clásico y el condicionamiento operante tienen varias diferencias. Sin embargo, una de las más importantes es que el condicionamiento clásico implica respuestas típicas de la especie o automáticas, y el condicionamiento instrumental implica conductas que se han aprendido. En la lista podemos observar otras tantas diferencias que hay entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Plasticidad sináptica. Son cambios en la estructura o en la bioquímica de la sinapsis que alteran sus efectos sobre las neuronas postsinápticas. Básicamente es un mecanismo por medio del cual se produce un cambio en el número o la intensidad de las conexiones sinápticas como consecuencia de su uso. Consiste en la capacidad que tiene el cerebro para recuperarse, reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones. A un nivel neurobiológico, es el mecanismo que permite el aprendizaje. La potenciación a largo plazo es un fenómeno que subyace a la plasticidad sináptica y se define como el aumento a largo plazo de la excitabilidad de una neurona ante una aferencia sináptica determinada, debido a la recurrente actividad de alta frecuencia de dicha aferencia, es decir, un aumento duradero en la comunicación sináptica entre dos neuronas como consecuencia de una estimulación eléctrica de alta frecuencia. Implica un proceso de activación simultánea o casi simultánea de las neuronas pre y postsinápticas, de manera que exista una retroalimentación entre ambas, que aumente así el efecto producido por un impulso nervioso, es decir, es una intensificación duradera en la transmisión de señales entre dos o más neuronas que resulta de la estimulación sincrónica de ambas y ocurre cuando la introducción de calcio al interior de la neurona postsináptica actúa como un segundo mensajero, activando múltiples procesos intercelulares. Este fenómeno fue descubierto por el fisiólogo T.G. Lomo en 1966 e interviene en el condicionamiento clásico e instrumental. La depresión a largo plazo es la disminución que perdura a largo plazo de la excitabilidad de una neurona ante una aferencia sináptica determinada, debido a la estimulación de los botones terminales, mientras que la membrana postsináptica está hiperpolarizada o solo ligeramente despolarizada. La estimulación de baja frecuencia de las aferencias sinápticas a una célula puede disminuir en, lu- en lugar de aumentar la fuerza de su sinapsis. Este hecho llamado depresión a largo plazo también tiene una función en el aprendizaje. Ocurre cuando se disminuyen los receptores AMPA
lo que disminuye la cantidad de iones de calcio que ingresan a la célula, debilitando la respuesta sináptica a la liberación de neurotransmisores. Tanto la potenciación como la depresión a largo plazo suceden en la formación hipocampal, así como en otras regiones del encéfalo, lo que sugiere que representen un papel importante en distintos tipos de aprendizaje, así como en la memoria. Conclusiones. Aprender a dar automáticamente una respuesta determinada ante un estímulo determinado incluye el condicionamiento clásico e instrumental. El condicionamiento instrumental es el mecanismo por el cual nos beneficiamos de la experiencia. Las experiencias no se almacenan. Estas cambian el modo en que percibimos, actuamos, pensamos y planificamos. Esto se logra cambiando la estructura del sistema nervioso, alterando los circuitos neurales que participan en percibir, actuar, pensar y planificar. El principio de Hebb es la base neurofisiológica de cómo se adquiere el conocimiento, es decir, de cómo se adquiere el aprendizaje. Y la plasticidad sináptica se conserva a lo largo del ciclo de vida del ser humano. Es decir, no se degrada como se pensaba anteriormente. Ahora sabemos que hay eh, algunos mecanismos que nos ayudan a mantenerla durante todo el ciclo de vida en perfectas condiciones, como el ejercicio, la práctica, la lectura, la resolución de problemas. Y este tipo estas herramientas pueden ayudar a las personas mayores a que puedan aprender nuevos, inclusive hasta nuevos idiomas, nuevos oficios. Y el cerebro siempre, esa plasticidad ayuda a que el cerebro siempre se adapte, siempre esté en una situación en la que pueda adaptarse y adquirir mayor conocimiento. Muchas gracias.